a ver ese punto, ¿no? Darse cuenta de que la esperanza está basada en otro lado. Ese es, en muy pocas palabras, este escenario que concluye Ratzinger aquí, ¿no? Y que a nosotros nos pareció totalmente maravilloso, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Creo que el último punto que me gustaría agregar, después si quieren ustedes que comentamos algo con mucho gusto lo ampliamos, es que no solamente me sirvió para manejar la vida profesional, de una claridad impresionante a mi trabajo de investigación. O sea, es increíble, trabajo en mil cosas que creo que ya no tiene que ver con esto. Al contrario, este orden es lo que me ha ayudado a entender muchísimas cosas. O sea, finalmente me fui a cabo de explicarme hasta lo que es la ciencia política, ¿no? Y eso le da un gran sentido. Entonces, pues, hasta aquí esta primera parte. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a su disposición. Muy buenos días a todos. Perdón, no vine disfrazado, no sabía yo. Me agarraron. Pues un año. Todo bien. Bueno, pues miren, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio. De veras los grupos ya están gritando aquí, pero sí. Mi nombre es Sergio de la Borquera y me tocó precisamente, agradezco la invitación de los editores de libros, pues para colaborar en esta obra tan interesante, tan necesaria, sobre un personaje muy complejo, ¿no? Un personaje muy complejo, muy profundo. Y sí, hay que irlo con calma, digamos, tanto al teólogo como al papa. Como dice Nacho, pues hay que irnos con calma, no querer recorrer 12 países en 8 días. Eso de viaje ahora y conozca después, eso no funciona, ¿no? Entonces, con el Papa Ratzinger hay que irnos con mucho cuidado, con mucho tiempo, porque analizar sus textos, pues, exige el conocimiento profundo de lo que está diciendo, y él domina realmente muchos temas de la teología. Y además, como buen teólogo alemán, le interesa la liturgia. Y esa es la parte, digamos, central de eso que me tocó pergeñar ahí, ¿no? Es el de la música. La música para Ratzinger. ¿Por qué? Pues porque en la historia de Occidente, el arte no está para darle a la liturgia belleza. La belleza es un elemento esencial del arte, pero en la liturgia lo central es la liturgia. O sea, lo primero es la liturgia, todo lo demás, la arquitectura, la pintura, la literatura, la música, etcétera, es en función de las necesidades de la liturgia, no al revés. Entonces, si hablamos de cultura sacra, es porque hay necesidades litúrgicas que la cultura puede expresar y puede ayudar a comprender. Si hablamos de arquitectura, pues se requiere un espacio físico para que el acto litúrgico se lleve a cabo. Pero eso tiene que ser a partir de las necesidades de la liturgia, no como hacemos ahora, que luego se construyen iglesias sin tener en cuenta las necesidades de la liturgia, ¿no? Entonces tenemos una iglesia que no tiene buena acústica, que se llama bonita, ¿no? Parecen las agencias de automóviles, unas personas enormes, todo el mundo está en la iglesia viendo para afuera, el sacerdote está ahí hablando de ti. No tiene espacio para el coro, por ejemplo. Es difícil encontrar una capilla que tenga espacio para el coro, siendo que la música es una parte esencial de la liturgia, pero los arquitectos luego eso no lo saben, ¿no? Entonces, las artes tienen un papel fundamental allí porque ayudan a la liturgia a transmitir una verdad, a transmitir un mensaje. Y en el caso de la música, pues la labor de la música está en subrayar los elementos centrales, el mensaje central de cada festividad, de cada día, de cada misa, de cada celebración litúrgica por parte de nosotros. Entonces a Ratzinger lo que le interesaba era eso, o sea, ¿cómo hacemos para que la música vuelva a tener la importancia que durante toda la historia de la cristiandad en Occidente ha tenido? Si ustedes revisan la historia de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia Luterana, de la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica, que son las cuatro más fuertes en la cristiandad, ¿no? La música siempre ha sido un elemento fundamental, esencial, no un adorno. No es algo para que se sienta bonito,
es algo para que me ayude a entender una realidad, un mensaje, una verdad. Eso es la importancia del arte. Y la música está ahí entonces presente. Por lo tanto, quien hace la música en un actor litúrgico se convierte en un actor litúrgico, en un personaje litúrgico. No es nada más el organista o el cantante, no. Se convierte en un actor más de ese actor litúrgico. Entonces, eso, por ejemplo, muchas personas que se dedican a cantar los domingos y los sábados en las misas y en las bodas, no tienen idea. Entonces cantan lo que se les antoja, lo que se les ocurre, lo que los buenos le piden, ¿no? Lo que la quinceañera quiere, pero no están conscientes de la importancia que tiene, del peso que tiene, o que debería tener, la música, y ayuda a subrayar el mensaje central del acto litúrgico. Entonces, Ratzinger fue un personaje, escuchamos por ahí, alemán, por lo tanto, muy cercano a la música, pero a la música práctica, ¿no? No es más que le gustara ya. Él tocaba bien el piano. De hecho, una de las partes más curiosas del inicio de su pontificado fue meter un piano a su habitación. Entonces fue un relajo, porque no es una marimba ahí, ¿no? Era un piano pequeño, pero los pianos pesan muchísimo, ¿no? Y meterlo ahí por los recovecos del Vaticano para llegar a su habitación y ponerlo allí fue de veras un acto de romance. Primero, entonces, era un amante de Mozart, un amante de Bach. Para él Mozart era lo máximo. Entonces, ya desde ahí, desde esa cuestión del gusto personal por la música, pues uno puede entender que el Ratzinger teólogo pues tenía interés por la música en la iglesia, por la historia de la música en general, y por la historia de la música y por, en concreto, la música sacra, y además por la importancia de la música para el acto litúrgico. Por eso es que escribe un libro, por eso es que habla, por eso es que organiza conciertos, trata de organizar mejor la vida litúrgica de la iglesia, ¿no? Y eso es muy importante. De eso trata precisamente este pequeño texto, pues primero de la importancia que tiene la música en la liturgia, qué tipos de música en la liturgia encontramos en la iglesia, ¿no? Porque hay mucha música que es sacra sin ser litúrgica. O sea, por ejemplo, una obra que tiene un carácter religioso, pero que no se pensó, por ejemplo, para cantarse en la misa. Pensamos, por ejemplo, en el Requiem de Verdi, ¿no? En de Berlioz, o últimamente el Requiem de hay mucha música, por ejemplo, actualmente, de compositores contemporáneos, ¿no? Que realmente están pensadas con espíritu religioso, pero no necesariamente para cantarse en una misa. Hay incluso obras que pueden utilizarse en cualquier iglesia, ¿no? En iglesia cristiana, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante, cómo distinguir esos diferentes géneros y subgéneros dentro de la historia de la música sacra en Occidente. Entonces, de ahí la importancia que tiene Ratzinger. Llama la atención sobre esa importancia y sobre cómo recuperar a la música en un sentido digno para la música. No se dio una vuelta por México con más calma para ver aquí el desastre, ¿no? Porque realmente aquí en México, si hay que decirlo, estamos realmente yéndonos para atrás. Si ustedes revisan cómo era la música sacra en la Nueva España en el siglo XVIII, por ejemplo, pues aquí vivieron compositores de talla internacional, Manuel de Sumario, por ejemplo, ¿no? Aquí en Puebla, Gutiérrez de Padilla, Juan Gutiérrez de Padilla, contemporáneo en el siglo XVII y colega de Luis Palafox. Imaginen esos dos trabajando juntos, era el dúo dinámico prácticamente, ¿no? El obispo Palafox, ¿no? como obispo de Puebla, y luego Juan Gutiérrez de Padilla como maestro de capilla. Por eso hicieron maravillas aquí en esa década de los 40 del siglo XVII. La capilla musical de Puebla era más grande que la de la Ciudad de México, gastaban más dinero para eso. Tenían un coro que, bueno, yo hubiera tenido muchos lugares en Europa, así baja. Si hubiera entrado del coro que había aquí en la Puebla de Los Ángeles, se hubiera venido para acá, ¿no? Porque él era un pueblito ahí, no le gustaba, pensaba más gente. Y, bueno, aquí hubiera tenido lo que hubiera querido, ¿no? Aquí había lana, harta lana, ¿no? Pero también había buen gusto, porque no todo es trata de tener dinero, lana de los traficantes. Tienen mucha lana, pero tienen muy mal gusto, ¿no? En cambio aquí en Puebla había mucho dinero y muy buen gusto. Entonces tenía una super capilla musical.
Pero ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? Pues con iglesias pobres, ¿ya? La Iglesia Católica en México ya es una iglesia pobre, ya no hay dinero para tener capillas musicales, no hay un gusto ni una educación musical para los sacerdotes de los seminarios, ya no saben mucho de liturgia y música, ni de la importancia que tiene la música en la liturgia. Pocos han leído los documentos del Vaticano II sobre la música en la liturgia. Juan Pablo Aranda siempre realmente. Entonces, eso digamos, es fundamental, es entender que en México, por ejemplo, tenemos que voltear la cara a ver qué está pasando con nuestra música en la liturgia, ¿no? Porque en lugar de que nos ayude, a veces lo que parece que no me acuerdo, perdón, voy a decir algo, cuando la misa solemne de los 50 años de la iglesia, ¿no es usted bien? Bueno, yo me imaginé inocente ahí, a ver una joven impresionante, tiene 50 años de universidad, no cualquiera se tiene 50 años en una universidad, va a ser una super misa. ¿Qué me encuentro? Pues que al coro no le dieron de desayunar. Cantaban muriéndose, todo en modo menor, o sea, todo triste. Cuando hubiera sido todo en modo mayor, soltando, cantando con alegría, ¿no? Yo pensé que alguien se había muerto en la día anterior y ya cambiaron el tema, ¿no? No puede ser. O sea, que el coro tiene que cantar de acuerdo a la ocasión. Si es un día de Navidad, tiene que cantar con alegría porque es un día de Navidad. Si alguien se muere, pues tiene que cantar pues obras de acuerdo con eso y en el modo correcto. Y no que en una misa solemne de gran alegría y exultación, pues canten sin haber desayunado y todos lento, muriéndose. O sea, de veras era terrible. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no concuerdan el mensaje de la liturgia con el mensaje de Dios. Y lo que tiene que haber ahí es que la música subraye el significado del evangelio. Lo tiene que subrayar, lo tiene que arropar. Lo importante es la palabra. La música lo que hace es envolverla, subrayar su significado y proyectar, darle solemnidad. Y eso es la labor de la música en la iglesia. Y eso fue lo que comprendió tanto el teólogo Ratzinger como el Papa Benedicto. Bueno, pues eso trata de. Pues muchísimas gracias.